día. La clase de hoy tiene que ver con lo que es control de calidad, ¿ok? Habíamos visto en las clases anteriores acerca de comisionamiento, habíamos visto acerca de el control de calidad del sistema de planificación, perdón, el control de calidad del sistema dosimétrico. Es algo tan importante porque es el punto de partida para hacer las siguientes mediciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar con la parte de control de calidad del acelerador lineal. Cuando hablamos nosotros de control de calidad, ya dijimos, a diferencia de garantía de calidad, el control de calidad son las especificaciones técnicas, ¿no? Los controles técnicos. Mientras que garantía de calidad es un sistema de gestión. Entonces, cuando hablamos de control de calidad, hablamos de todas las medidas en base a protocolos. ¿A qué tipos de protocolos? Pues en base a los protocolos internacionales. Entonces, cuando hablamos nosotros de control y garantía de calidad, al final esto está asociado a la seguridad del paciente, así como de seguridad del paciente como la seguridad del personal involucrado, ¿no? Estos controles, por lo menos los controles diarios, tienen que ser hechos previo a que se inicie el tratamiento. Estos controles son realizados por el físico médico, ¿no? Estos controles se van a dividir en la parte de seguridad, la parte mecánica y la parte dosimétrica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Haciendo los controles básicos para ver la parte dosimétrica, es la estabilidad del equipo, ya sea fotones como en electrones, en el caso de que tuviese ambos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que adaptar un control de calidad? Pues en base a los protocolos internacionales. Y uno de esos protocolos internacionales es el TECDOC 1151, ¿no? Tenemos la primera versión, el cual abarca hasta casos convencionales 2D, 3D. ¿Ok? Pero ya luego salió la versión, digamos, complementaria a este TECDOC 1151, que es en función a los nuevos tipos de tratamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, van a dividir la parte de seguridad, la parte mecánica y la parte dosimétrica. ¿Ok? En este protocolo nosotros vamos a encontrar las pruebas a realizarse tanto en simuladores, en equipos de cobalto y en aceleradores lineales, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven estos protocolos internacionales? Ya sea por el TECDOC 1151, ya sea dado por el de la Asociación Americana de Física Médica, el TG40, ¿no? O etcétera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer cuando somos usuarios es adaptar, crear nuestro propio protocolo en función a los equipos dosimétricos con los que contamos. Podría ser que no contamos con el Daily, por ejemplo, los Daily QA, que son un conjunto de cámaras o diodos, y contamos solamente con una cámara de ionización. Ok, entonces podríamos usar simplemente un fantoma de acrílico, hacer medidas puntuales, tanto en fotones, luego cambiamos la cámara, podemos hacer en electrones con cámara planos paralelas y hacemos nuestro control. Entonces la idea es usar estos protocolos internacionales para crear nuestro propio protocolo. ¿Ok? Entonces observamos ahí, por ejemplo, en seguridad, colocan los test de luz de la consola, luces de la puerta, luces de irradiación de la consola, que en realidad son controles mucho más visuales, ¿no? Nosotros estamos haciendo, viendo si, observando si está o no funcionando esos tipos de luces, que son las alertas de aviso de que está habiendo irradiación. De igual manera vamos a tener el sistema de visualización, ¿no? Que eso es importantísimo. Tenemos que saber todos los días si el circuito cerrado de la cámara de video está funcionando bien, porque si no, ¿cómo se llega a observar al paciente en el interior del búnker, ¿no? Esto es importante. De igual manera, tenemos que controlar los sistemas de parada de emergencia, es decir, nosotros estamos irradiando y de pronto el paciente se mueve, perdón, el paciente se mueve y queremos hacer que el equipo deje de funcionar.
puede ser a través de la puerta, que nosotros podemos abrir la puerta y el equipo debe dejar de funcionar. En todo caso, tenemos que nosotros hacer la prueba si realmente eso sucede, ¿no? Porque puede ser que abra la puerta y el equipo continúa funcionando, ¿no? Entonces hay algo que está malogrado ahí, los sensores, etcétera. De igual manera, en la consola también, o sea, el tecnólogo está dando el tratamiento, observa que el paciente se mueve, entonces presiona el botón o gira la llave y debe esta dejar de funcionar. De igual manera, por el sistema de anticolisión, ¿no? O sea, los equipos tienen sus sensores y adrede creamos una programación para que se pruebe de que el equipo se para efectivamente, ¿no? Interrupción por unidades de monitor, creamos un número de unidades y vemos que si se completa se debe de parar, ¿no? Verificación de ambas monitoras, ¿no? Las cámaras de verificación, las cámaras de ionización que verifican la salida del haz, etc. Y los mecánicos también, ¿no? Movimientos del brazo, del colimador, del cabezal, de la camilla, si cómo está el telémetro, si los láseres están alineados, si los tamaños de campo son los adecuados, etc. Y luego hacemos las medidas tanto en fotones como en electrones. Perdón, estos controles deben de ser realizados en tiempos muy cortos, ¿no? O sea, no te debe llevar más de 15 minutos, dependiendo del sistema con los que cuentes. Entonces, vamos a ver aquí cómo se desarrollaría. Por ejemplo, tenemos aquí, hemos dicho primero las pruebas funcionales, ¿no? Vamos a ver comprobación de los distintos mecanismos de seguridad del paciente e instalación y condiciones de funcionamiento del equipo. Queremos saber si el equipo está funcionando de forma adecuada. Entonces nosotros sabemos que aquí tenemos la consola o el panel de control. El número de monitores va a depender del equipo con los que contamos. Puede ser que solo tenga un monitor y la cámara de video, pero conforme se van adicionando IMRT, VIMAT, etcétera, otros tipos, y también trabajamos con IGRT, por ejemplo, los Portal, ¿no? Etcétera. Entonces los números de monitores van a ir aumentando, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es la parte funcional, es decir, saber si los interlocks o llamados enclavamientos están funcionando. Y uno de ellos es el sistema de seguridad que impide la irradiación en caso del mal funcionamiento del equipo. Es decir, vamos a comenzar a probar todos estos pulsadores de interrupción, como les decía. Se están observando por la cámara de video, por la cámara de video, si el paciente está posicionado de forma correcta. ¿Ok? Si el paciente se movió, o el paciente se queja, etcétera, entonces podemos hacer esas interrupciones, o en todo caso, quien está manipulando el equipo, ¿no? Entonces, puede haber uno, por teclado de interrupción, o la llave de inicio, ¿no? Teclados de interrupción tenemos aquí, o simplemente giramos la llave de inicio, pues, ¿no? Entonces ahí el equipo debe dejar de funcionar, ¿no? O sea, uy, el paciente se movió, giras la llave, o el teclado de interrupción. El segundo es ver si la puerta, si nosotros tenemos la puerta, estamos irradiando y de pronto abrimos la puerta adrede, que puede ser por un botón o puede ser de forma manual, se empuja la puerta y se debe dejar de irradiar, ¿no? El sistema de seguridad que impide la irradiación, en el caso de los interruptores de emergencia, en el caso de la puerta. Entonces se corta la irradiación y se bloquean los movimientos mecánicos, ¿ok? Entonces hay que probar, ¿no? Si primero, si se cierra correctamente, es decir, voy a ver, porque puede ser que los sensores también estén funcionando mal y entonces no me va a permitir irradiar, ¿no? Porque estos controles se hacen previos a los tratamientos en las mañanas, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, si no cerró bien y está irradiando, algo está mal, ¿no? Reportamos, tienen que venir los de mantenimiento a arreglar la puerta. De igual manera, ya está irradiando, abro la puerta y sigue irradiando, uy, chispa, algo está pasando, ¿no? Entonces, esto tenemos que probar si la puerta, los sensores de la puerta están funcionando de forma correcta. Luego vamos a verificar las luces de peligro de la puerta, ¿no? Siempre van a tener aquí las alertas. Por lo general, estas alertas son en forma de luz, ¿no? Vamos a tener un verde, un rojo, o le pueden poner algún tipo de otro color, o algunos les ponen un aviso, por ejemplo, dice irradiando, ¿no? Y se prenden las lucecitas. Entonces, en ese caso,
nosotros, cualquiera que fuese el aviso luminoso que tenemos aquí, y algunos le ponen audibles también, pero por lo general se usan mucho los luminosos, ¿no? Luces que están colocados sobre la puerta del búnker, ¿no? Algunos son acústicos, como decía, sonido durante la irradiación, y algunos que simplemente son en forma de luces. Entonces programamos, ¿no? Por ejemplo, puede ser en modo de rayos X, una cantidad de unidades de monitor, y comenzamos a irradiar, y tenemos que observar que la luz se ha encendido durante la irradiación. Es algo muy sencillo, es decir, esta programación me puede servir mismo para yo interrumpirlo con la llave, continúe irradiando, lo puedo interrumpir con abrir la puerta, continúe irradiando, y simultáneamente estamos observando si las luces las luces que me indican que están irradiando está funcionando. A veces simplemente se quema el foquito, pues hay que pedir que lo cambien, ¿no? Ok. Luego tenemos que observar la parte funcional del circuito audiovisual, verificar el funcionamiento tanto de la cámara como del micrófono, porque nosotros vamos a tener aquí las cámaras de video, miren, ya sea donde fuese, ¿no? Ver que esté claro, observar que el micrófono está funcionando, porque a veces hay pacientes que sufren de claustrofobia, hay que apoyarlos, hablarles, ¿no? Se le habla, para que ellos, digamos, cumplan su tratamiento, que es alrededor de 10 minutos. Entonces, aquí hay que encender la cámara de video, verificar que esto esté funcionando de forma correcta. De igual manera, el intercomunicador, encender el monitor audible, verificar que el monitor audible funcione. ¿Ok? Eso es algo importante. Luego, seguridades de accesorios. Fijación de aplicadores, ya sean de bandejas, miren, por ejemplo, se colocan las bandejas porque nosotros necesitamos hacer algún tipo de bloqueo, ¿no? Algún tipo de protección. Entonces hay que ver si el equipo lo acepta, ¿no? O sea, si está funcionando aquí, vamos a ver una lucecita aquí de color verde. Cuando está en rojo es porque no lo ha aceptado. Algo está fallando en los sensores, ¿no? De igual manera colocamos los otros accesorios, como por ejemplo los colimadores, ¿no? De electrones. Esos son de diferentes versiones. Ya sabemos que los electrones, por la misma forma como ellos pierden su energía, ellos podrían fácilmente interactuar con el aire, ¿no? E dispersarse. Entonces justamente ellos necesitan este tipo de colimadores para poder llegar ¿no? a la zona irradial. Entonces probamos y colocamos el colimador, uno de los colimadores, y observamos si realmente hay contacto, o en todo caso el acelerador lineal lo está aceptando, ¿no? No es complicado. Una de las herramientas que se usan mucho todos los días para la localización es el uso de los láseres, ¿no? Entonces esto tiene que estar alineado, porque si eso está desalineado, los tecnólogos médicos en el momento que van a hacer la localización pueden cometer errores, ¿no? Entonces, o sea, ellos van a querer alinear este láser, ¿no? O el paciente con el láser, y probablemente el paciente esté bien y el láser esté desalineado. Entonces tenemos que verificar, hacer esa verificación. Esa verificación lo podemos hacer, por ejemplo, con el puntero, se coloca el puntero y el láser tiene que pasar por el medio del puntero, ¿no? Y por el medio de la puntita del puntero. Tanto los láseres laterales como longitudinales. Retiramos el puntero, colocamos una hoja para ver si, ¿no? Hacemos el seguimiento para ver si el láser está alineado. En caso que no, nosotros podríamos usar, como les digo aquí, miren, se coloca el puntero, proyectamos los láser, vemos que el láser esté alineado en todo el puntero y coincidan, ¿no? El punto de encuentro en la punta del puntero mecánico. Obviamente que ya nosotros le hemos colocado aquí que el puntero debe estar a 100 centímetros. ¿Ok? Dice distanciador mecánico. Los láseres localizadores son laterales, longitudinales, etcétera, ¿no? Se coloca el distanciador mecánico en el gantry, se apaga la luz en el interior, los láseres laterales y sagitales se encienden, deben coincidir con el isocentro, dado por el final del distanciador mecánico con una desviación máxima de más o menos 1 milímetro, ¿no? Esto es algo importantísimo, y si nosotros trabajamos con radiocirugía, tenemos que tener mucho más cuidado todavía porque estamos trabajando con incertidumbres, ¿no? Muy altos.
Aquí están los láseres. Hay que, ¿no?, conocer el funcionamiento de cada uno de los láseres, ¿no? Cómo se da el movimiento. Estos láseres tienen botones en las laterales que te permiten mover el láser vertical o el láser longitudinal, te permite hacer inclinaciones, etcétera. Entonces, primero hay que conocer, usar el manual, ver cómo funciona, a fin de que no hagamos movimientos bruscos o no hagamos movimientos inapropiados, ¿no? A veces influye mucho también la inclinación de la pared, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, entonces a veces hay que ponerle una pequeña cuña, ¿no? Porque las paredes de los búnkeres a veces están levemente inclinados y eso te puede llevar a un error. Entonces tú tienes que alinear este láser desde un inicio, usar, por ejemplo, un nivel, ver que coincidan y vas colocando aquí, porque estos láseres tienen para hacer correcciones por inclinación, ¿no? Dice, los láseres proporcionan una referencia en la sala para poder relacionar los sistemas de coordenadas del paciente en la sala. Recuerden que los pacientes tienen que tener tratamientos reproducibles, ¿no? Hemos visto esto en radioterapia 1, por eso usamos los inmovilizadores, usamos los diferentes tipos de bases, por ejemplo, y diferentes tipos de inmovilizadores que permitan su reproducibilidad. Entonces, los láseres es una herramienta muy importante y hemos visto que necesitamos los punteros mecánicos, podemos usar los papeles semitransparentes, un papel Bond A4 tranquilamente podemos trabajar para ver las proyecciones del láser, ¿no? Existen algunos dispositivos, como por ejemplo ¿no? En el cual tú puedes girarlo a 90 grados y ver la proyección del láser, ¿no? Y también la ventaja es que tú puedes hacer no solamente la verificación en el centro, sino a diferentes distancias, porque esto te permite hacer giros, ¿no? Entonces puedes hacer la verificación de los láseres sagitales y la verificación de los láseres laterales. Entonces, el físico siempre se va a ingeniar, ¿no? Se va a ingeniar en hacer diferentes tipos de dispositivos que ayuden a tener un mejor control de calidad de nuestros equipos. Luego hay que verificar el indicador óptico de distancia, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí el indicador, ¿no? El indicador mecánico, lo programamos a 100, retiramos el indicador mecánico y vemos si realmente el telémetro va a coincidir con estos 100, ¿no? Tienen que coincidir porque puede ser también que aquí el proyector del telémetro se haya movido, ¿no? Por X motivos. Entonces dice acá, en primer lugar, necesitamos el distanciador mecánico, colocar el distanciador manual, que es el mecánico aquí. Siempre, por lo general, este tipo de pruebas lo hace un físico, no en la mañana. Pero también este tipo de pruebas se hace de forma mensual. Y en el mensual siempre se recomienda que trabajen dos físicos, mientras que uno localiza, el otro verifica, ¿no? Porque puede ser que el físico esté mal de la vista, tenga problemas visuales, y entonces no consigue colocar exactamente el 100, ¿no? Los 100, la distancia adecuada. En este caso que estamos hablando de 100 centímetros. Aquí dice encender el SSD, verificar que el distanciador óptico coincida con el distanciador mecánico. Es decir, nosotros vamos a tener aquí el famoso telémetro, ¿no? He proyectado, tengo aquí el distanciador mecánico, puedo colocarlo. Si yo no tengo este tipo de dispositivo, puedo colocar sobre un papel en blanco A4, proyecto y veo que aquí está el telémetro al 100%, está totalmente alineado, aquí no, alineado, ¿ok? Y coincide justamente la punta del distanciador mecánico con el papel o con donde están haciendo la prueba. Miren, ven, aquí está totalmente alineado. Entonces, eso significa que el telémetro está bastante calibrado, ¿no? Pero si el telémetro te sale 2, 3, 4, 5 milímetros fuera, entonces dices, no, tengo que llamar a mantenimiento. ¿Por qué? Porque los tecnólogos usan estos telémetros como referenciales, ¿no? Como dice, estamos en más o menos 1 milímetro, o sea, te permite 1 milímetro, ¿no?, de incertidumbre. Luego vamos a comenzar con la parte dosimétrica, ¿no? Es decir, ya he hecho la parte de seguridad, ya he hecho mis controles de parte mecánica, ahora vamos a hacer la constancia de tasa de dosis, ¿no? La constancia de tasa de dosis vamos a necesitar nosotros los equipos de dosimetría. Aquí vamos a ver varios casos. Por ejemplo, si trabajo yo con
una cámara de ionización en particular y podría trabajar con un Phantom, ¿no? De orificios, en el cual ya tienen los insertos de acuerdo al tamaño de la cámara de ionización, ya sea cilíndricas o ya sean planos paralelas. Voy a usar también el distanciador mecánico para poder hacer el alineamiento, ¿ok? Entonces, en ese caso, pues como voy a trabajar la parte dosimétrica, hemos visto la semana anterior que tenemos que hacer también los controles de nuestro sistema dosimétrico, entonces tenemos que esperar que este sistema llegue a una estabilidad. Mientras están haciendo, ustedes van, instalan primero su sistema, ¿no? Aparte, ¿ok? Su cámara con electrómetro, mientras están haciendo los funcionales y los mecánicos, su sistema ya está llegando a un nivel de estabilidad, porque recuerden que las cámaras, sobre todo, dependen mucho de las condiciones ambientales. Entonces, lo has sacado de un lugar en el cual está en otra temperatura, lo estás llevando a un lugar más frío, entonces se tiene que ir adaptando, ¿no? Y hemos visto que tenemos que colocar el voltaje adecuado, de acuerdo a cómo lo han calibrado. Si lo han calibrado a 400 voltios positivo, 300 voltios positivo, pues tenemos que colocarlo en esas condiciones, ¿no? De igual manera, tenemos que comenzar por calcular la corriente de fuga, que ustedes ya hemos visto la semana anterior, ¿no? O la clase anterior. La corriente de fuga está asociado con el fondo, ¿no? O sea, lo dejamos, no irradiamos, tomamos el tiempo y anotamos la lectura, ¿ok? Entonces colocamos la cámara de ionización en el orificio central del fantoma en caso de que estemos trabajando con un fantoma en medidas puntuales, ¿no? El fantoma puede ser de planchas de acrílico, podría ser así como vemos acá un fantoma cuadradito. Miren, yo ya he hecho también controles de calidad en el cual colocábamos, nos parecía mucho más práctico, porque al final este tipo de control de calidad, tú quieres ver la estabilidad del equipo, ¿no? O sea, tú puedes calibrar. El día que se hace la calibración del acelerador lineal, ese mismo día tú tienes tus referencias para tus controles, ¿no? Este tipo de controles. Lo puedes hacer a 100 centímetros, como vamos a ver aquí, o lo puedes hacer en la salida del colimador. Por ejemplo, nosotros trabajábamos, teníamos un fantoma similar a estos. Miren, acá está, ya está adaptado tanto para las cámaras cilíndricas como las planos paralelas. Y esto lo colocábamos aquí como si fuese una cuña, ¿no? Como una bandeja. ¡Prac! Se colocaba ahí, se conectaba la cámara al electrómetro y ya estaba conectado también el electrómetro hacia afuera, o también podríamos hacerlo aquí dentro y facilísimo hacíamos el control de calidad. Porque lo puedes hacer, como les decía, lo puedes hacer a distancia, lo puedes hacer con Daily QA, tú puedes adaptar tu fantoma, que pueden ser simplemente planchas de acrílico, o lo puedes hacer de esta manera, porque a la vez de repente semanalmente estás midiendo tu TPR. Ya va a depender mucho del protocolo que están ustedes implementando. ¿Ok? Entonces, aquí yo les estoy compartiendo parte de nuestro protocolo de una de las instituciones, ¿no? Para que ustedes vean se implementa un protocolo de control de calidad diario. Entonces ahí tú colocas paso por paso, ¿no? Calcular la corriente de fuga, colocar el fantoma de acrílico en la mesa. Dice que la posición está marcada, o sea, el centro del fantoma con el centro del campo, porque recuerden que siempre tiene que estar el centro del volumen sensible de la cámara con el centro del campo, ¿no? Se coloca la cámara en el orificio central, colocar el distanciador mecánico del gantry, ¿ok? El distanciador mecánico porque nosotros queremos que aquí esté a una cierta distancia, ¿no? Pueden hacerlo isocéntrico o podrían hacer SCD 100 o SAD100. Eso ya depende del protocolo. Como les decía, lo importante es que las medidas que ustedes van a hacer, ¿no? Independiente de dónde fuese, tienen que ser constantes, reproducibles, ¿no? Entonces, el día que van a hacer la calibración, hacen su medida. Esa medida es su valor de referencia durante todo el proceso, ¿no? Tiene que pasarlo más o menos 2%. Pero resulta que pasa 3%, vuelven a calibrar y otra vez, el día que calibran, vuelven a tener su valor de referencia, ¿ok?
se posiciona en la mesa, se retira el distanciador mecánico. Siempre los protocolos tienen que ir paso por paso. Nosotros hacemos paso por paso, colocamos qué tipo de distancias, colocamos foto para que quede claro, ¿no? Porque lo más importante en una institución es la comunicación y tiene que quedar todo bien verificado, tiene que quedar todo bien documentado. Entonces, ¿de qué forma vamos a documentar? Teniendo los protocolos, ¿no? Estos son los protocolos referenciales. Yo los estoy compartiendo con ustedes. Hacemos este protocolo referencial, firmamos y sellamos hoja por hoja, lo guardamos, ese es mi referencial. Pero de aquí a un año, supongamos que hemos comprado ahora un Daily QA, que ahí les voy a mostrar también, hemos implementado otro tipo de cámara. Entonces decimos, estamos haciendo la modificación de mi protocolo de control de calidad. Ponemos fecha y firma, el físico que realiza, el físico que verifica. Fecha y firma. Otra vez, guardas este protocolo en un archivo ya especial, que tienes tu archivador, ¿no? De protocolos, de procedimientos, ¿no? Y los cambios que ha ido habiendo. Entonces, si hay algún tipo de incidente o accidente, tú sacas, estos son mis procedimientos y se cumplen esto a cabalidad, ¿no? Acá tenemos la versión número 2, en el cual hemos hecho las verificaciones, versión número 3 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos pidiendo que programen un campo de 20 por 20, podrían hacerlo en campo de 10 por 10, 15 por 15, como decía, no hay ningún problema. La luz de campo debe de coincidir con el cuadrado dibujado en el fantoma, en el caso de que el fantoma tenga un cuadrado para verificar. Y si no, ustedes pueden crear un papel milimetrado, pueden crear un papel dibujado, que este tamaño de campo coincida, ¿no? Aquí dice la desviación máxima para casos convencionales es de 2 milímetros, ¿no? Si supera esos niveles de tolerancia, pues llaman a mantenimiento para que pueda hacer el ajuste, ¿ok? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Verificamos que el electrómetro esté marcando 0, porque ya hemos hecho ya la verificación de la corriente de fuga. Aquí hemos puesto, ya se resetea el electrómetro, se cierra la puerta del búnker, se comienza a hacer las informaciones al monitor. Por ejemplo, vamos a hacer con X rayos fotones con unidades monitor 100. En este caso no hay accesorios. Podría sí, si yo voy a colocar este fantoma en el portabandeja, podría sí, ahí sí aceptar que tuviese accesorio. Pongo on y comienzo y digo abrir. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el archivador, ¿no? De control diario, se anotan los valores de presión, de temperatura y la lectura de la carga, ¿no? Hay que tomar varias medidas, se entrena si tenemos a alguien que nos haga el trabajo, ¿no? Alguien, otro físico, un dosimetrista que haga el trabajo, se le entrena, ¿no? A hacer cuántas lecturas tiene que guardar, se supone que tenemos que esperar que estabilice el equipo, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Hacer los disparos, colocar los valores en el archivador, automáticamente va a calcular el factor de corrección, porque ya tenemos un Excel preparado, por ejemplo, en una de las instituciones, ¿no? Y ya te va a dar el cálculo porque has puesto el valor de referencia y estas no deben de superar el 2%. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esto es de una institución en el cual están usando igual el fantoma, programan con el electrómetro de acuerdo al voltaje, colocan la cámara de ionización, acá está la cámara de ionización cilíndrica, luego va a ser las irradiaciones, luego de igual manera, así como ha hecho para fotones, ahora hace para electrones, coloca las cámaras plano paralelas, usa otro tipo de fantoma, ¿no? Claro, de preferencia estos fantomas pueden ser de agua sólida, pueden ser PMMA, acrílico, las diferencias son mínimas en cuanto a densidades y a número Z. Ahora, claro, nadie se va a poner a hacer un control de calidad en el fantoma de agua porque esto nos puede llevar mucho tiempo, ¿no? Pero puede ser que alguien por ahí lo quiera implementar, bueno, ¿no? Si le da tiempo, etcétera, bien, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando nosotros hacemos cambios de cámara, hay que tener cuidado, ¿no? Con los cambios de voltaje. Hay que bajar el voltaje, se desactiva la cámara, colocas la otra cámara, subes el voltaje y esperas que estabilice, ¿no? Durante ese proceso están tomando las medidas de presión y temperatura.
Entonces, de igual manera, ¿no? Si nosotros podríamos hacer medidas puntuales, como hemos visto aquí, como les estoy compartiendo de una de las instituciones, pero luego ya se compra, supongamos, ¿no? Ya nos compraron nuestro Daily QA, independiente de la marca, entonces ahora nosotros tenemos que cambiar el protocolo y comenzar a implementar el nuevo Fantoma, el nuevo sistema de medida. Entonces, en este caso, por ejemplo, primero tenemos que comenzar por conocer cómo funciona este Daily QA, ¿no? Cómo funciona, qué datos me va a dar, ¿no? ¿Dónde están ubicados los detectores? ¿De qué tipos de detectores estamos hablando? Si son detectores puntuales, si son detectores que tienen varios detectores, múltiples detectores, etcétera, ¿no? Si trabajan con cámaras, si trabajan con diodos, ¿no? Si tiene detectores centrales o tiene detectores diagonales, con filtros, sin filtros, con qué tamaño de campo se trabaja. Entonces, en función al funcionamiento de este Daily QA, ¿no? Que es el nuevo instrumento, entonces ustedes van a hacer su procedimiento, campo 20 por 20, un SCD de 100 centímetros, y podrían hacer las unidades monitor de 100 unidades, depende de cómo lo han programado, ¿no? Las tolerancias, eso va a ser definido por el usuario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con tolerancias de 2% y ya ponemos en zona roja, ya cuando está entre 2 y 3%, ¿no? Entonces eso ya va a depender del usuario. Entonces, estas constancias de tasa de dosis nosotros en el mercado podemos encontrar, por ejemplo, de la PTW, podemos encontrar estos de San Núcleo, si no me equivoco, Daily QA, ya están saliendo nuevas versiones, mucho más automatizados. Es más, los electrómetros ya están funcionando en el mismo, te dan la medida directa a un computador, ¿no? Porque es más, los Daily QA te toman las medidas de presión y temperatura, o sea, cada vez esto nos han facilitado mucho la vida, ¿no? Aquí los IVA, por ejemplo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la manipulación, de no golpearlo, hay que tener cuidado de no lastimar los sensores. Igual manera, estos tenemos que calibrarlos cada cierto tiempo, o tenemos que estar en coordinación con la casa que nos ha vendido, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar de diferentes versiones. Aquí tenemos el Matrix X de IVA, el MapCheck, muy conocido, ¿no? Aquí de IVA, de la PTW, el StabCheck, etc. Entonces, estas constancias de dosis, nosotros vamos a ir adaptándolo, como les decía, ¿no? Nosotros podemos ir colocando los procedimientos, un SSD 100, un campo de 20 por 20, las unidades de monitor, de qué manera y hacia qué nosotros vamos a hacer, cómo vamos a hacer el posicionamiento, ¿no? Y sobre todo las tolerancias. Por ejemplo, las tolerancias en el detector central le puedes poner 3%, el campo de irradiación, uniformidad y dosimetría, porque con un solo disparo, estos Daily QA te van a permitir tener varias medidas simultáneas. O sea, ya tú has centrado el campo y te está avisando si realmente el campo que tú has programado o el campo visual coincide con el campo de irradiación. Y te está dando también valores de uniformidad, valores de simetría. ¿Por qué? Porque tiene detectores centrales y también detectores en las laterales, ya sean hacia la cabeza y los pies y hacia izquierda-derecha, ¿no? Si vamos a usar modificadores usando cuñas, etcétera. Entonces, cada uno de estos tiene todo un procedimiento, como les decía, tenemos que conocer dónde están los detectores, los volúmenes, tamaños de los detectores, dónde están localizados. Por ejemplo, en este caso, este del QA3 tiene 5 detectores y a la vez tiene también los sensores para poder determinar el tamaño de campo, ¿no? ¿Qué usa? En este caso usa pues una cámara de ionización, ¿no? Y usa aquí, por ejemplo, 4 cámaras de ionización para casos también de electrones, cámaras de ionización para casos de fotones. Entonces hay que ir conociendo cómo funciona. Entonces, este, por ejemplo, también es nuestro protocolo de otra institución, en el cual tenemos los mecánicos, los de seguridad, los dosimétricos, y comenzamos a hacer pues, todas las pruebas, ¿no? De igual manera, las llaves de seguridad, como les comentaba en la parte de funcionamiento, los botones, ¿no?
Cada vez estamos implementando esto más, lo hacemos mucho más. Cada vez vemos, por ejemplo, algunos artículos nuevos, porque siempre los físicos estamos constantemente al día con toda la información, ¿no? Entonces vamos implementando, vamos ajustando nuestro protocolo. Como les digo, tienen que siempre usar, ¿no? Esta es versión número 1 del año 2020, ya. Versión número 2 del año 2021, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se ponen los protocolos, se ponen los, digamos aquí, el procedimiento, todo el procedimiento, se toma foto, ¿no? Para que quede todo clarísimo, por ejemplo, cuando queremos saber sobre interrupción y enclavamiento de la puerta, y las luces de peligro, el alineamiento de los láser, cómo se va a colocar, ¿no? Cómo funciona, el telémetro que ya hemos visto también, ¿no? Cómo esta sí va a ser proyectado, por ejemplo, en este caso nosotros usamos el DAVD-QA. De igual manera, cómo se proyecta el campo de 20 por 20 sobre el DAVD-QA, cuáles son las distancias, un SSD de 100 centímetros, ya hemos dicho un 20 por 20 de campo, y se comienza a hacer los dosimétricos, hacemos todo el procedimiento, en este caso va conectado a una PC o una laptop, en el cual ya nos va a dar las medidas de cada uno de los dosímetros internos, ¿no? De las cámaras de ionización internas, y el sistema calcula de forma automática, como ya les dije, algunos parámetros, ¿no? De simetrías, homogeneidades, y en el momento nos va a dar los valores, y entonces el físico tiene que observar si esos valores están dentro o fuera de las tolerancias. Entonces el equipo también te va a dar alerta si has pasado, porque tú le has puesto los límites de tolerancia, ¿no? Entonces tú vas seleccionando. Primero hemos hecho fotones, si tuviese dos energías de fotones, ¿no? En este caso tenemos solo una energía activada, pero la otra está desactivada. Si es para 6 y 10, hacemos las dos medidas, y luego las energías de electrones. Entonces activamos el de electrones, colocamos el colimador de electrones, ¿no? A la distancia, y todo bajo los parámetros especificados, se irradia, te dan todos los valores, tienes que hacer el check en el monitor que estás haciendo la irradiación, ¿no? Si está todo, si se está dando todo ok, y luego hacer el check en el mismo monitor del DAVD-QA, ¿no? Se verifica si está todo ok, y luego se comienza a hacer los registros. Entonces nosotros hacemos registros, tanto guardando el archivo, y también el mismo equipo te va a dar la función, no sé si tengo acá, pero la función de poder guardar, aquí está, ¿ve? Este es de un video, pero es la función de poder guardar y poder verificar, ¿no? Por ejemplo, tal día, ¿cuál fue la constancia de dosis? Tal día, y así sucesivamente, ¿no? Para saber si está dentro de los valores de tolerancia. Entonces, estos equipos te guardan todos esos archivos. Pero a la vez, por cuestiones de practicidad, porque necesitamos nosotros tener el registro. Nosotros, por ejemplo, tenemos un registro semanal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó el lunes, martes? Ya, tales valores necesitamos que basen en este Excel, ¿no? Y luego que se ha verificado todo, se da el check del físico que ha realizado y el check del físico que ha verificado. Tiene que estar ahí las firmas, a qué hora se hizo el control de calidad, etcétera, ¿ok? Entonces, todo eso tiene que estar bajo un registro. Supongamos que un día X no se hizo el control de calidad porque fue feriado, ya colocas ahí en el check semanal, feriado. O puede ser que ese día hubo una interrupción de luz, entonces colocas aquí en observaciones que hubo que hubo un corte de luz eléctrica, o simplemente el equipo también pudo haber estado parado porque hicieron el control de calidad temprano, y simplemente hay algún parámetro que no pasó las tolerancias o no pasó el control de calidad, entonces se suspende el tratamiento. Todo tiene que estar registrado en tu control diario y en tu cuaderno de registros, ¿no? Siempre bajo la eventualidad. Vamos a ver, bueno, al final vamos a ver estos videos, en el cual, cómo hacen la verificación. Aquí vemos, miren, aquí está el fantoma, cómo hacen las verificaciones que les acabo de mostrar. De igual manera, este es otro video en el cual está usando otro DAVD-QA, ¿no? Cómo hace el posicionamiento, el alineamiento, de igual manera, como les decía, ¿no? Se alinea, se coloca un SSD 100, se alinea el campo, vemos aquí el campo en la consola, se selecciona la energía y el tipo de haz con el cual se está trabajando, ¿no? Al final te da la medida que está ok, que ha pasado el test, ¿no? Y comienzas a hacer ahora las medidas en modo electrones, de igual manera, y te va guardando todos los reportes, ¿no? De día por día, y así ya tú tienes tu reporte, guardas tu reporte mensual,
¿no? Entonces, siempre lo más importante que siempre yo recalco a mis alumnos es que tiene que estar todo ordenado. Tú tienes que imaginarte que en cualquier momento tú vas a tener una auditoría del ministerio, de cualquier institución, de SUNASA, del IPEC, tiene que estar ordenado, que en el momento no te digan, ya, ¿dónde están sus controles de calidad, ¿no? Sus reportes mensuales. ¡Ah! No lo tengo ahorita, lo imprimo. No, ahorita no, tiene que estar todo bien chequeado, firmado, ¿no? Por el físico que realiza y el otro físico que verifica, ¿no? Existen diferentes tipos, aquí les muestro algunos, ¿no? Por ejemplo, este es de otra casa, de otro tipo de fabricantes, pero al final el fondo es el mismo. El programa es el mismo. Ustedes van a seleccionar, como les decía, esto nos facilita la vida enormemente. ¿Por qué? Porque en un solo disparo podemos tener nosotros varias verificaciones, ¿no? Aquí tenemos otro en modos de monitor. Aquí tenemos, miren, las verificaciones. Y si hay alguno que ha pasado los niveles de tolerancia, por ejemplo, como les decía, miren, miren, aquí están, le han puesto un 2%, bueno, acá le han puesto 3%, y otras zonas 4%, por ejemplo, ¿no? Más o menos 4%, sí. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos a un nivel 1, nivel 2, nivel 3, 1%, 2%, 3%, ¿no? O sea, hasta un 3%, más pasa el 3% ya suspendemos el tratamiento, ¿no? Acá está pasando algo y hay que calibrar el equipo, ¿no? Calibrar el equipo significa que van a hacer la verificación de la calidad del haz, usando el TPR para caso de fotones y calculando el E sub 0, que ya sabemos que es la energía media en la superficie del paciente, a través del R50 para casos de electrones, ¿no? Vemos que las energías están ok, entonces probablemente ha habido algún movimiento que hay que hacer las calibraciones. Recuerden que los fotones son muy estables. Los que son más inestables son los electrones, con los cuales tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, cada uno de estos dispositivos tiene un, digamos así, un setup o tiene una forma de trabajar, tienen algunas marcas específicas para hacer el alineamiento, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí les dejo algunos procedimientos de justamente de estos de LQA. Como les digo, aquí están, por ejemplo, las reglas, ¿no? Por ejemplo, aquí han puesto aquí cómo las medidas de pronto eran por debajo de cero, miren, miren, por debajo de cero, y de pronto pasaron sobre el cero, ¿no? Esta es una publicación en el cual hacen digamos, este registro. ¿Por qué? Porque aquí hubo, en este corte, digamos, hubo reemplazo del magnétron. Miren cómo se altera las verificaciones diarias si hacemos un cambio de magnétros, del inferior hacia el superior. Entonces aquí se supone que ha habido ya un comisionamiento, porque cuando cambias piezas importantes del acelerador, tienes que volver a tomar todos los datos. Entonces tienes el comisionamiento, tomas todos los datos, tienes tu punto de registro o tu valor de referencia y comienzas a trabajar, ¿no? Entonces, acá hay un círculo rojo. Ah, ya, acá dice, el círculo rojo indica una salida más alta. Mire cómo se ha salido aquí, ¿ve? ¿No? De sus niveles de tolerancia. Entonces, justamente aquí, porque había un problema, ¿no? Justamente con el magnétron. Entonces, hicieron el cambio de magnétron y aquí ya tienen todo dentro de los valores de tolerancia. Aquí está, miren, ¿ve? Ustedes pueden hacer los registros de forma mensual, semanal, anual, con los diferentes tipos. Ahí, por ejemplo, están haciendo los chequeos de todas las cámaras internas de los Daily QA, ¿no? También de fondo, etcétera. ¿Ok? Vamos. Aquí está haciendo la irradiación. Bueno, este es un acelerador lineal navideño. Están haciendo las verificaciones de Doctora, solamente estamos viendo su diapositiva. Profesora, sí, no vemos el video. voy a volver a, Compartir. sí, voy a volver a compartir. Ya, ahora sí ven. Sí, sí, doctora. Ya, muy bien. Profesora. Ya. Como les decía, este es un acelerador lineal navideño. Están haciendo, por ejemplo, las verificaciones. En este caso, por ejemplo, este acelerador tiene un equipo de rayos X adicional para la toma de imágenes del paciente. Y entonces, esto, por ejemplo, tiene que ser incluido en los controles de calidad diario para saber si está funcionando, si el brazo mecánico funciona, etcétera.
Van a hacer la verificación, por ejemplo, del giro del equipo, van a comenzar a girar el gantry. Como les decía, una de las pruebas también es el anticolisión, o sea, adrede, ustedes van a programar para que se dé un choque, no se va a dar el choque, sino que ver si el sensor está funcionando entre la camilla y el gantry, ¿no? No debería de permitir que choque y los sensores deberían estar funcionando. Y si está fallando y choca, No es que choque. Tú estás programando y tienes que ponerlo lo más próximo posible. O sea, tú no puedes permitir que choque. Tú lo que estás haciendo es Pero se ha chocado, profesora. O sea, de nada, chocar se ha no se pasado. choca. O claro, sea, por los metros ostrados de electa, más electa, se ha chocado. claro, pero ha chocado porque el físico está desatento. O sea, el físico no va a hacer la prueba. Y cuando tú haces la prueba, lo pones lo más cercano posible. O sea, no permitas que haya una colisión. Y ahora, si es que durante el tratamiento ha habido un choque, es porque el físico no hizo el control de calidad diario y no identificó que estaba malogrado el sensor. Y ha pasado casos, ¿ah? En el que tenía que girar la mesa a 90 grados y la giraron a 270 grados y finalmente el paciente quedó atrapado entre el acelerador y la mesa. Hay que tener mucho cuidado por eso. O sea, cuando nosotros digo, ustedes programen, ¿no? En sentido de que, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo giro la mesa justamente aquí para 270 grados, ¿no? Y comienzo a aproximar lentamente, aproximo. Yo debo de hacer que el equipo sense eso, ¿no? Por el sensor y pare automáticamente y no continúe esto en giro, ¿no? O sea, no puedo permitir que... Profesora, Pero, Adelante. profesora, pero eso no se encarga el tecnólogo porque solamente el físico manda la planificación. No. Yo les digo, quien en hace el control de Y calidad. el control, tanto, ¿no? calidad En el diario control es de- físico. O sea, tú temprano haces los chequeos que ya hemos visto, funcional, simétrico, ¿no? De seguridad, etcétera. Y esto es parte de los controles diarios, ¿no? Claro, es el tecnólogo el que va a localizar al paciente. Supongamos que el tecnólogo se equivocó y en vez de poner la mesa de 90 grados, lo puso 270 grados y giró hacia ese lado el gantry. El equipo debe de parar, ¿no? Por anticolisión. Pero si no paró, es porque no está funcionando los sensores, ¿no? Bueno, algunos equipos no tienen sensores también, ¿no? A ver, ¿no? Claro, profesora, eso sí. ¿No? Exacto, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero quien se encarga de hacer los controles de calidad del equipo es el físico médico. En realidad, como les decía, los controles de calidad diarios son controles básicos, ¿no? Ya luego en el mensual vamos a ver en las siguientes clases que ya son controles mucho más específicos y en el anual aún mucho más, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el físico está colocando el medidor porque ya ha hecho la verificación del funcionamiento de los brazos, del giro del gantry, ya programó y está colocando ahora el daily QA, pues, ¿no? Entonces, está haciendo el alineamiento, que el tamaño de campo programado, que habíamos dicho de 20 por 20, lo está programando sobre el daily QA. Profesora, Sí. Adelante. el tema o sea, hay equipos que tienen sensores, creo, pero estos cuando chocan recién paran, que también, digamos, ya detecta y pare, ¿no? Claro, o sea, como les decía, depende mucho. Ustedes primero tienen que comenzar por conocer las limitaciones de su equipo, ¿no? Hay algunos, como les digo, que no tienen sensores. O sea, por lo menos los equipos antiguos no tienen sensores, ¿no? Entonces, por eso que no se coloca dentro de los Daily QA. Pero hay algunos equipos, por ejemplo, que tienen un aro, ¿no? Alrededor que ayuda, digamos, a que primero choque con el aro y luego te da una alerta, ¿no? Una cosa. Entonces, en realidad, como les digo, los controles de calidad los vas a adaptar tú como usuario, en función a cómo funciona tu equipo. Si tienes una cámara, vas a hacer solamente una medida puntual, o tienes un daily QA, tienes un ConVCT, por ejemplo, cuando tienes un ConVCT tienes que implementar, después vamos a ver eso, un control de calidad de tu ConVCT, de tu EPID, etcétera. O sea, todos los accesorios que vaya a tener
tener tu acelerador, por ejemplo, ahora ya hay aceleradores con resonancia magnética, también tienes que hacerle su control de calidad. Entonces, todo eso tú lo vas a ir adaptando en función a los protocolos internacionales. Los protocolos internacionales es un delineamiento, son los que nos van a dar las tolerancias, pero al final quienes van a adaptar somos los usuarios. Ya hizo las medidas de fotones, ahora está haciendo las medidas en electrones, ha puesto aquí el colimador y ya programó también. Haciendo las medidas, que se dan cuenta ahí, rapidísimo. Haciendo cada una de las medidas para cada una de sus energías, seguramente tiene 5 energías de electrones. Retira, hace retiro, bien. Ah, comenzó con electrones, ahora está haciendo fotones, al revés. Ya, está haciendo sus varias medidas, está reportando. Si bien hay un cable, algunos tienen una memoria interna, algunos están conectados a una PC, algunos están conectados a un electrómetro, etc. Listo, ahora va a ser la verificación de su láser, de cómo hace su control diario. Está viendo si ¿no? La retícula es algo importante. Aquí en el interior tiene como una especie de una lámina finita de acrílico no, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero bueno, es como una hoja transparente en el cual está dibujado el centro del campo, se llama la retícula, el cual tiene que tener mucho cuidado. Yo ya he visto muchos casos en el cual el físico, por ejemplo, está haciendo el control de calidad y sin querer coloca el distanciador y lo hace de una forma tosca y ¡pram! Le dan a la lámina esa, que es como es una lámina delgadita transparente, ¿no? Y la rayan, la empujan, la descuadran, entonces hay que tener mucho cuidado desde ya me ha pasado también, ¿no? En el cual un practicante me lastimó una cámara, entonces desde ahí yo ya tengo mucho cuidado, ¿no? Ya como les dije la semana anterior, ¿no? Siempre hay posibilidades de error, uno se distrae, uno o las otras personas, entonces siempre ponerle cintas masking en la trayectoria porque alguien se tropezó y te jaló la cámara y te destruyó la cámara en una, ¿no? Entonces igual con la retícula hay que tener mucho cuidado. Entonces él lo que está haciendo es, está proyectando aquí, está viendo el centro y va a comenzar a girar el gantry para saber si está o no centrado. La verificación de los láser, ya sean laterales como los longitudinales. Pueden usar diferentes tipos de dispositivos, como ya hemos visto también en la clase. Aquí, por ejemplo, está haciendo su control de calidad del combi. Hacer una irradiación ahí para saber si está centrado. Este es un fantoma especial en el cual puede hacer las verificaciones de contraste, reproducibilidad, nitidez, etc. ¿no? O sea, si tienes un combi CT, tienes que adicionarle a tu control de calidad diario que está todo ok, ¿no? Porque puede ser que los sensores dejaron de funcionar y la cantidad de imágenes que vas a tener no es la adecuada. De igual manera, para el Community hay un control de calidad diario, semanal, trimestral y anual, ¿no? Donde haciendo las verificaciones en varias combinaciones, haciendo la toma de imágenes y en la consola debe obtener la imagen que ha obtenido y va a hacer la verificación de la calidad de imagen. Eso es crítico, ¿no? No cómo verifican el posicionamiento del equipo. Claro, algunos equipos no tienen esos accesorios y todavía se toman películas, digamos, y es otro tipo de procedimiento. Ok, ahí está haciendo la toma de imágenes. Déjenme ver si aquí les tengo otro video, por ejemplo, el que hemos visto en clase. Esto, por ejemplo, es el caso de un DLQA de IVA, de igual manera está colocando ahí, está haciendo el posicionamiento. Les digo, ustedes tienen que comenzar primero por conocer cómo funciona su dispositivo. Botones de prendido apagado, si tienes que programar los voltajes o de forma automática, si mide la presión, temperatura, si él hace las correcciones directas o tú tienes que hacer las correcciones. Todo eso está en los manuales o si no preguntar, ¿no? Esa es la
si ustedes observan aquí, es para que ustedes alineen el láser. O sea, obviamente que previo a esto ustedes ya han hecho el alineamiento de su láser. ¿Por qué? Porque aquí si ustedes ven doble rayita es por donde va a pasar el láser horizontal y aquí el láser vertical. O sea, estás en el punto aquí, te está diciendo que ahí está el volumen sensible de los detectores internos. O sea, si tú fallaste tu láser, ahí lo vas a verificar en tu DNQ. En este caso trabaja con Wi-Fi. Tengo ya las medidas, el detector va a ser las medidas, que va afuera, va a ser la programación del IRAI. Está conectado a una PC, ese fantoche de Cuba. El programa, por ejemplo, va a comenzar medidas para casos de las medidas, programa ahora en el acelerador final, el primer campo y la energía. Dicen, pequeño, por ejemplo, puedes tener tú ya un protocolo programado, ¿no? Para no colocar manualmente todos los bits, para dar el campo, ¿no? Ya de frente, jalas el protocolo y una directa acá, y el 4 está midiendo. Ahora vas a verificar si la medida fue completada y ahí te va a decir si pasó o no pasó. Podrías hacer dos medidas consecutivas, pero si tú ya conoces la estabilidad de tu equipo, pasas, ¿no? Ya te pasó. Ahora, aquí están haciendo las medidas, pero ya sin filtro aplanador. Con sin filtro. Sin filtro por lo general se usa cuando ya se tienen implementados BIMAP, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí has hecho una medida de 6 MEP con filtro y ahora vas a hacer una medida de 6 MEP sin filtro. De igual manera ya tienes un programa, ya tienes un protocolo ahí establecido, lo jalas e irradias. Da cuenta las tasas de dosis es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de BIMAP. En general, en convencionales trabajamos 80, 100, 200, 400 centígrados por unidad de monitor. En BIMAP estás trabajando con 1000, 3000 centígrados por unidad de monitor. Entonces, ahí, por ejemplo, ellos tienen para un 6 MEP de 10 por 10 y para un 6 MEP sin filtro para no 20. Haciendo aquí las revisiones de los resultados de los tests que acaba, y ahí un resumen, la verificación. Y ya listo, completó y ya pueden comenzar con el test. ¿Ok? Así de simple. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta con relación al tema? Profesora, Sí, adelante.